día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado dos puntos pendientes de comentar para concluir el apartado Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Es el punto 405 y 406 que queremos comentar. Dice el 405: aunque el pecado original es propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Bueno, continuamos explicando pues este misterio, le llamamos misterio de cómo explicar esa transmisión del pecado original. En el punto anterior, que explicábamos el último día, el punto 404, allí se decían unos términos que yo creo que son muy clarificadores. Se decía que el pecado original, nosotros le llamamos pecado, o sea, nos referimos al nuestro. O sea, cada uno de nosotros tiene un pecado original. O sea, hemos nacido con el pecado original. Obviamente a esa palabra, pecado original, dice el Catecismo que no le llamamos pecado en el sentido propio o literal, sino en un sentido análogo. El pecado, en cuanto, digamos, responsabilidad personal, lo cometieron Adán y Eva, los primeros padres. En ese sentido, nosotros tenemos el pecado original, pues no en cuanto que lo hayamos cometido, sino en cuanto que lo hemos contraído. Hemos contraído el pecado original. Y entonces, dice también otra distinción que yo creo que ayuda, es decir, a ver, el pecado original, por lo tanto, para nosotros no es un acto. Para Adán y Eva sí fue un acto. Para nosotros es más bien un estado. O sea, nacemos con una naturaleza caída, en un estado, o sea, como que una naturaleza que padece un estado, que padece, digamos, una enfermedad, porque está, digamos, alejada de Dios, por cuanto ha recibido, ha padecido, pues esa consecuencia del pecado del acto de Adán y Eva. Bueno, por lo tanto, se distingue entre cometido y contraído. Se distingue el pecado personal de Adán y Eva, que fue un acto, del nuestro, que es como un estado en el que hemos sido constituidos, ¿no? Bien, esa es la distinción. Ahora damos algún paso más. Damos algún paso más y se nos dice, bueno, por una parte, que es cierto que es un pecado propio, es decir, tampoco cabe decir que no es mío. Bueno, pues entonces no es mío. No, no. Sí, sí es mío. Es verdad que yo no lo he cometido. Yo más bien lo he contraído. Pero no cabe decir no es mío. Sí, sí es mío, porque lo he contraído. Y entonces yo he nacido en ese estado de pecado original. Luego no vale hacer como si la cosa no va conmigo, porque sí va conmigo. Y aquí se nos refiere a algún punto del catecismo que, mejor dicho, del magisterio de la Iglesia, del Concilio de Trento, que lo dice claramente. Dice, si alguien afirma que este pecado de Adán, que es uno solo por su origen, y que fue transmitido por propagación y no por imitación, está en cada uno como propio, si alguno afirma eso, sea excluido. Es decir, en nuestra fe es que está
contraído personal, o sea, personalmente, en cada uno. Bueno, pues eh, es una afirmación diciendo, ojo, es verdad que yo no lo he cometido, lo he contraído, pero, pero es tuyo al final, ¿eh? Es tuyo, o sea, que no vale decir, por el hecho de que uno personalmente no lo haya cometido, no cabe negar la existencia de ese pecado original en ti. Esa es la primera afirmación. Bueno, sigue adelante. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Recordáis que decíamos en, en programas anteriores que Adán y Eva habían sido constituidos en un estado especial en el paraíso, en el que tenían, como eran protegidos por Dios, por una santidad y unos dones especiales, y una justicia, una santidad especial. Entonces, digamos que el pecado original consiste en la pérdida de ese estado. El pecado original consiste en que el hombre queda privado de esa protección especial que Dios tenía sobre Adán y Eva. Es como si, recuerdo que utilicé yo la expresión, como si hubiesen sido protegidos por Dios pues por una campana de cristal, que algo así, ¿no? Pues nos imaginamos como no sé, una imagen nuestra, como una protección especial en la que la naturaleza humana era preservada del influjo de Satanás sobre nosotros. Bien, el pecado original hace que esa protección especial deje de tener lugar y entonces seamos sometidos al influjo directo de Satanás en nosotros. Bueno, esa es una afirmación que hace la fe de la Iglesia y luego dice algo que es muy interesante y muy práctico. Vamos a ver, dice, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Vamos a ver, uno de los errores principales a los que también la Iglesia Católica ha tenido que hacer frente, ¿no?, de una equivocada comprensión del pecado original, es los que se derivaron de la comprensión luterana del pecado original. Bayo y Lutero hicieron una lectura del pecado original totalmente, digamos, pesimista. Ellos afirman que la naturaleza humana ha sido totalmente corrompida por el influjo del pecado original, de manera que no queda en nosotros nada bueno. Y entonces el hombre únicamente pues puede hacer el bien si es movido por la gracia, pero naturalmente hablando el hombre no tiene fuerzas humanas para hacer nada bueno. Y entonces, es más, esa concepción que tiene Lutero tan pesimista de la naturaleza humana, pues llega a afirmar que todo lo que hace el hombre por sí mismo es pecado. El hombre es pecado, todo lo que hace por sí mismo es pecado, y es más, la propia concupiscencia, es decir, la tendencia que tiene el hombre al pecado, la propia debilidad del hombre, ya es pecado. En la concepción luterana, la propia tendencia al pecado ya es pecado. Es decir, claro, en esa visión de Lutero, la verdad es que, claro, es un drama, es un drama porque no hay posibilidad de que el hombre haga nada bueno, sino es confiarse a la gracia de Dios y que la gracia de Dios nos salve porque nosotros estamos absolutamente corrompidos y en el fondo la colaboración del hombre con Dios pues no puede ser prácticamente ninguna, porque ¿cómo voy a colaborar con Dios si estoy totalmente corrompido? Entonces la única colaboración que puedo hacer es confiar en la gracia y entonces o sea, es una visión del blanco-negro, del blanco-negro, en la que digamos que la naturaleza está corrompida y solo vale la gracia. Sin embargo, digamos que en la visión católica,
Claro que decimos que la naturaleza está herida por el pecado, pero no está destruida por el pecado. Por eso también hay que colaborar con la gracia. Y decimos que nos salvamos no solo por la fe, como dice Lutero, sino por la fe y por las obras. Porque hay que colaborar, y tenemos que responder, porque somos responsables con las fuerzas que tenemos de responder a la llamada de la gracia. Ese tema es importante, como veis, el equilibrio que se tenga en cómo percibir pues el influjo del pecado original en nosotros tiene muchas consecuencias. Me habéis oído en alguna ocasión, explicando estos temas, el ejemplo que utilizó Lutero para ver cómo entendía el pecado original, ¿no? El influjo del pecado original en nosotros y cómo es la salvación. Y el ejemplo que Lutero utiliza es, bueno, nosotros somos como un montón de estiércol que está en medio del campo, un montón de estiércol. El hombre está corrompido y entonces nieva. La misericordia de Dios es como la nieve blanca que cae sobre el campo y entonces tapa el montón de estiércol y nadie diría, al ver la nieve pura, que debajo de ella hay un montón de estiércol. Así es la gracia de Dios, que tapa nuestro pecado, etcétera. Bueno, esa imagen que utiliza Lutero para ver cómo explicar la redención es muy significativa, porque viene a decir, a ver, a nosotros no hay quien nos cambie, estamos totalmente corrompidos. Entonces la salvación consiste en que Dios te tape con su misericordia, te cubra con su manto, y entonces, pues decir, salvarme consiste en decir, Señor, misericordia, no mires mis pecados, y yo no puedo cambiar y dejar de ser pecador, y punto. Y entonces Dios me cubre con su manto. O sea, básicamente es eso. Sin embargo, la concepción católica es no únicamente que Dios me justifique, sino que Dios me santifique, que Dios me transforme, que Dios me haga santo. Ojo, claro, es que es muy tentador, es muy tentador esa imagen en la que, como vemos nosotros que pues que nos cuesta vencer el pecado y que hay una lucha en la que una y otra vez fácilmente caemos en la misma piedra, etcétera, etcétera. Claro, es muy tentador pues hacer una explicación de decir, a ver, la naturaleza humana está totalmente corrompida. Por lo tanto, de ella no podemos esperar nada. Y entonces aquí lo que podemos hacer es confiarnos a la misericordia, que Dios nos cubra con su manto, y es que es muy tentador esa explicación. Pero claro, en el fondo yo creo que detrás de esa explicación hay primero una falta de confianza en la gracia, de que la gracia eleva a la naturaleza, y la gracia nos da la capacidad de responder a Dios y de obrar conforme a sus designios. O sea, no solo me perdona, sino que también me eleva, me capacita para ser santo y para responder a la llamada de Dios. Y segundo, también hay una imagen muy pesimista de la antropología humana, porque vamos a ver, decir que la tendencia al pecado, que la concupiscencia es pecado, no, hombre, eso no es correcto. Pecado es cuando uno consiente a la tendencia al mal, pero el hecho de tener una tendencia al mal, eso no es pecado. El que alguien diga, he tenido un mal deseo, luego soy un pecador. No, hombre, el deseo, la inclinación al mal no es pecado. Lo que sería pecado es el que uno consienta ese deseo, etcétera, etcétera. Pero es importante caer en cuenta que a veces detrás de estas imágenes, ¿no? O sea, detrás de esta concepción luterana que identifica, ¿no?, todo como pecado, o sea, la naturaleza humana entera es pecado, a veces en nuestra, digamos, vida dentro de la Iglesia Católica ha tenido influjos, fruto un poco del jansenismo, etcétera, ha tenido unos influjos en los que, pues, digamos que se identifica como pecado propiamente lo que no es. Se dice, he tenido un pensamiento malo. Se me ha pasado un pensamiento malo, ya he pecado. Pues no. Fijaros que dicen los mandamientos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No dicen no tendrás pensamientos. Porque es que el hecho de tener un pensamiento, el hecho de
sentir una inclinación a la pereza, sentir una inclinación al egoísmo, eso no es pecado. Será pecado cuando el hombre se hace cómplice de eso, pone sus fuerzas y su voluntad al servicio de eso, eso sí. Pero nosotros no entendemos la inclinación al mal como pecado. Esa es una diferencia clara entre la concepción católica y la concepción protestante. Por lo tanto, en nuestra concepción la naturaleza humana no está totalmente corrompida, no. Y por lo tanto tenemos que poner nuestra voluntad en lucha, en combate. Y hay que combatir. Sin hacer una lectura totalmente pesimista de nosotros. A veces, por lo tanto, ciertas tendencias muy escrupulosas, muy pesimistas, muy negativas. Todo lo que pienso es pecado, cualquier imagen, cualquier pensamiento, ese tipo de concepción tan pesimista no es católico, y tiene un influjo jansenista y por ende del influjo luterano muy grande. No es católico. Tenemos que valorar la libertad y la capacidad de sobreponerse de la voluntad a la concupiscencia, a las tendencias negativas que hay en nosotros, que son consecuencia del pecado, pero que no son en sí mismas pecado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo.